Bienvenidos a Desde el Corazón de Adriana para ti, y algo que ha hecho evolucionar a los seres humanos, incluso todos los seres vivos, viven con este medio, es la comunicación. Sin comunicación, las especies no pueden salir adelante ni sobrevivir. Por lo tanto, la pérdida de cada capacidad o sentido en un ser humano que tenemos sentimientos es no poder comunicarse o tener trastornos de este apreciable don que la vida nos dio. Y desde hace tiempo una gran mujer que hoy tengo la dicha de presentarles y que me acompaña, Ámbar López, que ha hecho un movimiento muy importante por un padecimiento del trastorno específico del lenguaje. ¿Cómo estás, Ámbar? Muchísimas gracias. Gracias por aceptar a venir a este programa, y pues bueno, muy loable el movimiento que manejas. Platícale un poquito a nuestro público de qué se trata. Mira, el trastorno específico del lenguaje es una condición que afecta a los niños, ¿ok? Desde los 2 años y medio, 3 añitos para arriba ya se empieza a diagnosticar. No es más que el retraso como tal en la adquisición meramente del lenguaje, ¿ok? Son niños que curiosamente no tienen ninguna falla neurológica, ni en su aparato motor, que es mandíbula, frenillo, lengua. Son niños que no tienen un problema psiquiátrico, no tienen un problema psicológico. Estoy segura que incluso el primer regla para que un niño tenga trastorno específico del lenguaje es que no tenga ninguna de estas fallas. Un niño que tiene alguna de estas fallas, desde ahí ya no puede ser TEL. ¿Okay? El TEL entonces como tal es el retraso en el desarrollo y adquisición del lenguaje. Se presenta en la infancia, se prolonga en la adolescencia y puede dejar secuelas en la edad adulta. Perdón que te interrumpa, ¿desde cuándo tenemos registrado que se empezó? ¿Cuántos años que se registró este padecimiento? Este padecimiento se registró el primer caso en 1829. Pues ya hace casi 100 años. Hace muchísimo. No. Se le llamaba... No. 200, perdón, casi sí, 200 años. 200 años. Se le llamaba disfasia. Disfasia. O afasia. Le han cambiado de nombres muchísimo. Claro. Ahorita, como tal, ya se llama TDL, trastorno en el desarrollo del lenguaje. Nosotros seguimos usando TEL. Porque no hay información, hay muy poca información como TDL. Entonces, lo que nos conviene es que los papás estén informados, y le hemos dejado TEL, pero le han cambiado mucho el nombre. Sí. Antes estos pequeñitos ya había problemas, no es que sea algo nuevo. Sin embargo, pues no los tachaban de retrasados. Ay. Decían, este niño tiene un retraso, este niño está loco, este niño está mal criado, cosa que tristemente hasta la fecha sigue sucediendo seguramente, porque cada vez está más fuerte el bullying. Y no solamente sufre el niño y crece con depresiones, sino sufren los papás. Así es, tristemente. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es tu movimiento? Mira, mi movimiento es concientizar, hacer ruido. A mí al principio me decían, es que tú quieres alarmar a la gente. No. Sí, en cierto modo sí. Sí, pero es tener conciencia. Sí, es llegar a los corazones. ¿Cuántos niños hay? La prevalencia es alta, 7 de cada 100 niños. ¿En serio? En el cual el ratio es mayor en varones, 4 son varones, 3 son niñas. Entonces es delicado, no es poquito. Hay niños que están siendo confundidos con trastornos mayores o más graves, no puedo decir nombres, pero trastornos como tal del neurodesarrollo que sí afectan la parte neurológica, están siendo confundidos con chiqueados, malcriados, problemas conductuales, cuando obviamente tú lo dijiste muy bien, arrancaste diciendo algo que me conmovió bastante, que Gracias. Es el lenguaje, la comunicación nos rige. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas conductuales si no podemos expresarnos bien? Así es. Entonces, claro que afecta la parte social en los pequeñitos también. Y sobre todo, y lo más complicado, al no poder expresarnos de una manera adecuada, pues la vida nos cambia completamente. Tenemos que adaptarnos, tenemos que
Yo siempre he dicho que estos niños van a desarrollar de alguna u otra manera herramientas para comunicarse. Es un instinto que todos tenemos. Si nos vamos a Francia sin hablar francés, no las vamos a ingeniar. Claro, claro. El cerebro así es. Pero está maltrecho, está mal dicho, no es lo correcto, no es lo ideal. Entonces, de ahí la importancia que se dé a conocer primeramente este trastorno, que los padres abran los ojos y que se den cuenta que no necesariamente es porque está chiqueado. Hay niños, doctora, maltratados por esto, sobre todo por el papá. Claro, claro. Habla como hombre, habla bien. Estamos en México, entonces todavía hay mucho... Habla como hombre y desgraciadamente ni siquiera va por ahí. No le des el agua hasta que no te la pida. Lo tienes tu mamá, tú tienes la culpa, tú lo tienes chiqueado. No necesariamente, puede ser un trastorno. Entonces es a lo que yo hago la invitación a los papás a que tomen en cuenta que si sus pequeñitos tienen 2 años y no dicen en promedio 50 palabras, ya es una señal de alerta. O sea, si balbucean y dicen palabras para que nuestro público esté informado, palabras a medias, o de efecto retardado, al procesarlo de aquí al emitirlo. Sí. ¿Sí? Los niños a la edad de 2 años deben decir expresamente, fonológicamente bien dicho, alrededor de 50 palabras. 40, 50 palabras. Hay veces que nada más nos dicen 3. Agua, mamá, papá. Ni siquiera hay una intención comunicativa, o sí la hay, pero lo agarran de la manita, lo llevan, apuntan, señalan, pero no pueden como tal emitir la palabra, expresar la palabra. Entonces, eso ya es una señal de alerta. Yo siempre les digo, no, o sea, es que ya te agarró el número de la placa, dice. Es que ya vio que todo le das. Entonces, ¿para qué se esfuerza en pedírtelo? No va por ahí, repito. No va por ahí. ¿Qué niño de 2 años tiene ese nivel de manipulación? Te la compro en un adulto, pero yo siempre les he dicho, no hay niño de 2 años que te quiera, que tenga ese alcance. No, porque primero la conciencia termina de desarrollarse hasta los 21 años. Entonces un niño es inocente, a los 2 años más no tiene conciencia. Él solo quiere expresar sus emociones y sentimientos. Así es. Entonces, y luego imagínate. lo reprimen. Qué complicado. ¿Qué especialidad detecta este trastorno? ¿Qué especialista? Mira, de entrada un neuropediatra. Neuropediatra. Hay instituciones, pocas, desgraciadamente pocas, pero hay instituciones que tienen la capacidad para diagnosticar siendo centros psicopedagógicos. Aquí en Guadalajara tenemos uno maravilloso. Que ellos sí pueden diagnosticar sin necesidad de ser médicos, ¿okay? Sin embargo, son pocos los lugares, por lo general es un neuropediatra el que lo diagnostica en base a pruebas estandarizadas. Sí, sí. Te repito, no hay problema neuronal, no hay problema orgánico, la tomografía sale perfecta, o sea, no va por ahí. Entonces, un neuropediatra es el primero que en teoría lo puede diagnosticar. Una vez con el diagnóstico, es una persona, un psicólogo o un especialista en comunicación o un fonoaudiólogo o un logopeda, es que se les llama de tantas maneras. Hay tantas especialidades que les pueda dar la terapia del lenguaje. Terapia del lenguaje a estos chicos de 1 a 2 por semana, psicoterapia para el control de las emociones, porque, te repito... Sufren mucho, sí. O sea, desde casa, como bien lo expresaste hace rato. Y, ojo, también los padres tienen que darle seguimiento al trabajo del psicólogo. No le deben de soltar todo a un especialista, o sea, debe de haber un seguimiento porque si no, pues no hay avance realmente. Tristemente. No, yo siempre he dicho, hay algo que yo llamo el triángulo TEL, que es padres, docentes y profesionales de la salud. Si uno de sus puntos está mal, se desequilibra. Va a haber un desequilibrio y al final del día que paga los platos rotos es el niño. Claro. Esto es de todos los días. Los mismos papás necesitan recibir psicoterapia también. ¿Quién cuida al cuidador? Así es. El sábado tengo una charla con puros padres y siempre les digo yo eso, ¿quién cuida de ti, cuidador? Eso también es muy importante, que nosotros como papás estemos bien sentados, bien cimentados
bien establecidos en que esto nos va a tocar. Claro. Se trata de asumir, sí se trata de asumir. Esto es un trabajo de todos los días. Son niños que pueden llevar una vida normal, por supuesto. El TEL no se ve, es un trastorno invisible. Muchas veces un niño que ve en un taxi con TEL, el taxista no se lo va a notar, porque no se ve, no es como otras condiciones. Ya. El TEL no se ve, un niño se ve perfectamente normal, pero eso no quiere decir que no tenga esta condición. Ya. Entonces, pues, es delicado. Para información del público, Ámbar, el proceso con una terapia bien llevada, tanto de motricidad del lenguaje como psicológica y estos ejercicios asertivos, ¿qué avance llega a tener estas personitas con trastorno del lenguaje? Ok, mira, un niño con TEL puede llevar una vida normal. Realmente sí. A mí me impactó mucho y siempre que puedo lo platico, como una especialista española dice en uno de los cursos, capacitaciones que me dio, Ámbar, el problema de los niños con TEL es que hablan. Me quedé muy sorprendida porque dije, ¿cómo puede ser? Si la idea es que hablen, ¿no? Yo quiero escuchar a mi hijo hablar bien. No, el problema es que hablan. Me dijo, es que tienes que entender que el TEL evoluciona, el TEL muta. Un adolescente con TEL ya no tiene un problema expresivo. A esos niveles de terapias de lenguaje, sobre todo si fue un chico con un diagnóstico temprano, con una intervención temprana, ya no va a ser el problema la expresión. Él como tal ya va a hablar normal, ya se va a escuchar hablando normal. El problema ya va a ser otro tipo. A ver. El TEL como tal es una condición persistente y duradera, no hay cura. ¿Sí? No es gripa, no van a hablar y ya te curaste, te doy de alta, que te vaya bien, no. Es una condición de vida, siempre los va a acompañar. No han inventado la cura, una pastillita, no hay. ¿Okay? Hay coadyuvantes que lo pueden ayudar a llevar una vida normal, por supuesto. Hay medicamentos que lo ayudan a andar más tranquilo, más ecuánime, más tranquilito, que se concentre mejor, pero en definitiva el TEL ahí va a estar. Un chico adolescente con TEL en la prepa ya va a tener un problema morfosintáctico, ya no va a ser tanto el expresivo. Va a hablar muy bien como periquito sin ningún problema. El tema va a ser el doble sentido, el albur, el presente, el pasado, el futuro, en qué momento hablar de tú. Siempre va a estar estigmatizado socialmente. Siempre va a estar ahí. Desafortunadamente, ha habido casos de chicos españoles en México, estamos apenas tocando puertas, estamos apenas en pañales, digo yo, pero por algo se empieza. En España van evolucionados, hay casos de jóvenes que se han casado con TEL sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el TEL al final del día sí les permite llevar una vida normal, pero ahí está. Es como un chico Asperger. Sí. No, o sea, ahí va a estar siempre. Sí. No entra dentro del espectro autista como el Asperger, pero es algo que siempre los va a acompañar. Entonces, sí llevan una vida normal. A mí me gusta mucho tranquilizar a los papás, pero sí va a hablar mi niño, sí va a hablar. El problema ya no va a ser ese, el problema va a ser otro. Y entonces, para cuando llegue ese problema, tienes que estar preparado para abordarlo. Claro. Ámbar, para finalizar el programa, lo más importante, ¿cómo te podemos ayudar a través de Aula Producciones y desde el corazón de Adriana para ti con este movimiento? ¿Quién es Ámbar? ¿Por qué inició este movimiento TEL? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuáles son los propósitos de TEL? Porque aquí en Aula Producciones no vienen las personas solo porque sí a lucirse en pantalla. Claro. Somos programas, una empresa socialmente responsable que te llevamos los casos más críticos de nuestra sociedad y que aporta a ti para que te sumes a todo movimiento que haga crecernos como sociedad y solidarizarnos, concientizarnos, mover los corazones. ¿Quién es Ámbar? Mira, Ámbar López es mamá de un niño con TEL. Tengo un niño con TEL de 8 años.
Fue complicado llegar simplemente al diagnóstico. ¿Tu primero hijo? O Mi segundo tu hijo. segundo Mi segundo hijo nació Entonces con... ya tenías la experiencia como para decir algo Esto no está bien Sí, aquí. porque sin querer comparas. Ujú. Yo decía, no, pues mi hijo mayor me hablaba como perico, no tenía yo problema. Entonces, empiezo yo a tocar puertas de entrada porque me sonaba muy raro que mi hijo no, pues ya tenía 2 años y medio y me decía 3, 4 palabras. Lo demás era intención, pero de ahí no pasaba. Eran sonidos, era señalar, Balbuceo, balbuceaba, cuando él claramente ya no estaba en una edad de balbucear. Entonces, bueno, ahí es como yo empiezo en base a una necesidad. Llego finalmente al diagnóstico de mi hijo, siento mucho alivio porque decía, por fin tiene un nombre esto, ¿no? Ya sé por qué lado dirigirme de perdida, porque sí me aventé 1 año para llegar al diagnóstico. Viajé a Ciudad de México, aquí en Guadalajara, bastante. Punto es que ahora ya tengo el diagnóstico, ¿ahora qué sigue? La información. No había. No había información en el país. ¿Y te tuviste que ir a España? Me tocó hacer sinergia con Yo Apoyo al TEL en España. Gracias a Dios, Raúl Navarro, que es el presidente y fundador allá, fue mi mentor mucho tiempo aquí en México. Me ayudó, me dio las bases, me facilitó todo para que yo aprendiera. Me dijo, tienes que aprender. De entrada, creo que un padre de familia, un padre de un niño con TEL tiene que aprender. ¿Cómo no vas a conocer la condición que tiene tu hijo? Entonces, me tocó traer información, me tocó capacitar, me tocó informarme y ahorita ya tenemos el primer manual para docentes 100% mexicano que habla sobre adaptaciones metodológicas en el aula. Antes un maestro le llegabas y le decías, mi hijo tiene TEL, aunque se come eso, ¿qué es eso? No nos podemos olvidar que los maestros no estudiaron para eso. En teoría ellos no saben abordar este tipo de problemáticas. Claro. Hay maestros de educación especial, es diferente. Una escuela normal no sabe abordar esto. Sin embargo, el nuevo modelo educativo nos marca que un niño con TEL y con discapacidad visual, con autismo, Forman parte de... tienen derecho a una ¿aislados? educación normal. ¿Ya los van a integrar? Sí, ya. Tienen derecho a una educación normal. Pueden ir a una escuela de gobierno. Ah, ok, perfecto, muchas gracias ¿Y por la cómo nueva. van a contrarrestar el ¿Y ahora? tan terrible bullying? Exacto. Bullying, la desinformación de los docentes, no es lo mismo un método normal que un método para un chico con TEL que necesita apoyos visuales, que necesita tantas adaptaciones. Entonces los docentes empezaron a basar en un método español, donde, caray, no había comparación. No. Las aulas en España son de 15 niñitos, tienen una chica por cada 5, que le llaman la maestra sombra, que está ahí con ellos Y supervisando. aquí le llevamos la auxiliar. La auxiliar, ¿ok? Allá es una por cada 5, imagínate. Aquí una escuela de gobierno puede tener 40 chicos. Entonces yo tampoco le puedo exigir al maestro, o sea, tengo que saber mediar, eso me llevó años, llegar a esta investigación, llegar al punto, tuve que conocer a los docentes, tuve que meterme al mundo de los Hacer docentes. investigación Todo. desde la observación Desde y la tus observación. anotaciones, o sea, te Todo. volviste una investigadora por el amor, obviamente, a tu hijo. Así es, porque yo entendí que no podía ser tan egoísta. Dije, si estoy viendo que 7 de cada 100, no nada más es mi hijo, entonces, ¿por qué no hago algo por los demás? Y de ahí es como Ámbar empieza a moverse, El movimiento. a generar este movimiento. Yo apoyo al TEL México y como tal, pues bueno, ya tenemos, te lo comparto con mucho gusto, Gracias. mucha alegría. Tenemos nuestro primer manual 100% mexicano, adaptado a las circunstancias mexicanas, porque aquí no hay de que, es que no se puede, no, sí se puede. Aquí está cómo. ¿Okay? El viernes inauguramos el primer curso para docentes presencial. Voy a hacer como gira, donde voy a estar capacitando a los docentes de una manera presencial. O sea, face to face, dime tus dudas, platícame si tienes algún caso. Entonces, en especial algún niño que te preocupe, quiero abordar la problemática de una manera directa. Tengo ya algunos años muy enfocada en los docentes, aunque no descuido a los papás, porque también es muy importante. El sábado
que es el Día Internacional del TEL, es el 30 de septiembre, y tengo yo una... Ya tiene hasta su día. Sí, tiene su día. 30 de Es septiembre. importante saberlo. Entonces también voy a tener una charla con papás y pues vamos creando bases. Claro. Vamos creando bases. Este es un manual, esto es un método, estoy por terminar la guía para padres. Estás en un proceso de capacitar. Primero empezaste con la escuela, estás terminando el manual para padres, todo esto con un equipo, entonces tu movimiento busca, para que lo consultes y lo compartas con nuestro público, contactarte, crear fondos para auspiciar tu movimiento, porque viajar, Sí. viáticos, hospedaje, todo lo que conlleva, y no viajas sola, tienes que seguir atendiendo a tu hijo o a tu familia. Así es. A ver, Es complicado. dinos en dónde te contactamos y a dónde te depositamos. Mira, yo te dejo con mucho gusto los datos de mi tarjeta, de mi cuenta. Yo apoyo Aquí al van a TEL aparecer en México. pantalla. Ok, perfecto. Yo apoyo al TEL México como tal. ¿Qué necesita ahorita? Manos que se sumen a crear conciencia. Una. Y dos, simplemente los manuales. Yo a cada docente les regalo un manual. El manual a mí me cuesta. Entonces, no me gusta dejarles un manual como revistita, porque se les va a romper. El docente carga un mochilón y unas cosas así, alteros. ¿Traes alguno de tus manuales que nos Fíjate lo que puedan presentar? no Ok. lo traigo, se me olvidó, hubiera estado excelente traérmelo. Pero sí, pues, ahora sí que entre más ayuda es mejor. Entre más me ayuden, me puedan ayudar, pues llego yo a más maestros. ¿Eres de Guadalajara? Soy de Guadalajara. Ah, pues mira, pues ya lo vieron, querido público, no te vamos a descontactar. Ámbar, apoyo muchas al gracias por TEL estar aquí, desde el corazón de Adriana para ti. Y pues ya están apareciendo o aparecieron en la pleca los contactos de Ámbar López, una mujer guerrera, luchadora y seguramente que triunfará en su batalla heroica, porque todos nosotros nos vamos a sumar con ella. Gracias. Muchísimas y de verdad gracias cuenta con el por apoyo la de invitación. Aula Producciones y sus empresas aliadas. Muchas gracias. Nos vemos desde el próximo Corazón de Adriana para ti.